Y bueno, de ahí salió Datsun y es un libro pues que también, o sea, solo la primera parte son estas prositas, bueno, en la segunda y la tercera también vienen otras prositas, pero ya no se cuenta con una misma historia, ya son diferentes historias. Y también hay poemas como, pues no sé si pudieron ver, en forma de listas, hay un poema en forma de guión, entonces pues como que estaba ahí explorando diferentes géneros, ¿verdad? Y luego, bueno, y Datsun, eso sí también es importante decirlo, me ayudó a hacerlo la editora Carmina Estrada, que es editora de Punto de Partida. Por cierto, si ustedes escriben, manden textos a Punto de Partida de la UNAM, porque es tanto la revista como la editorial que publican esta colección bellísima, y es una editorial que busca difundir el trabajo de las universitarios de tanto de México como del extranjero también, pero entonces sí, manden textos ahí. Y bueno, Carmina me ayudó mucho a acomodar el libro, ¿no? Porque a veces uno tiene los textos y como que dices, bueno, pues ya tengo más o menos 60 cuartillas como para un libro. Pero pues luego falta el discurso que van a armar esos textos, pues no es lo mismo que la serie vaya al principio que al final, o se acompaña de un epígrafe, todos estos paratextos, ¿no? Que le van dando sentido al conjunto. Entonces ahí termina. Y también de repente en la historia se me atoraba un poquito, y Carmina como que me ayudaba, ¿no? Siempre este diálogo con las editoras es muy, muy, muy enriquecedor. Y bueno, también fue el caso de Katniss, que salió en esta coleccioncita que venía como en la tercera de forros de la revista Tierra Adentro, cuando se imprimía en 2011, creo que fue en 2011, 2012 años. Y también Mónica Nepote, que también es de Guadalajara, me ayudó a ponerle el título, por ejemplo, ¿no? Y a sacar algunos poemas del libro, porque esta es una colección de plaquetitas así súper chibi, muy bonitas. Entonces, al principio este libro se iba a llamar algo así como El arenero de la infanta Sinaloa. Ya me dijo, ay, no, está... Entonces, pues ya decidimos ponerle Katniss, porque bueno, no sé si han visto esta plantita, ¿no? Que funciona, que es como un motito para los gatos. Entonces, así quedó. Y luego está este del Joss, que se publicó, bueno, por Mantis, una colección de Mantis y Secretaría de Cultura y Conaculta. Y en este libro también recurro a las prosas, ¿no? Aquí me interesaba mucho, bueno, este libro partió de la idea de hacer poemas de la película de Tiburón de Steven Spielberg. Pero ya como el tercer poema, así de, ni modo de hacer un libro de puro de eso, ya me enfadé. Entonces, más bien lo que fue eh, buscar cómo era tomado la figura del tiburón en varios contextos, ¿no? Entonces recojo testimonios, digo, en mi trabajo también trabajo por mi trayectoria, o sea, trabajé en público, en Milenio, o sea, en público en Guadalajara y luego en Milenio acá como redactora. Entonces siempre el registro periodístico ha estado muy en contacto con mi trabajo en la poesía, porque pues, todos los días estaba en contacto, ¿no? Con cables y con noticias, notas informativas. Entonces en este libro como que recojo muchas de esas notas y las trabajo para hacer poemas. Y después también recogí memes, que es a la hora de, bueno, memes e imágenes de internet, tal cual. Bueno, lo pueden descargar también ahí de Poesía Mexa. Y esto fue un poco un problema a la hora de imprimirlo, porque Luis Armenta, que es el editor de esta colección de los libros del premio, me decía, no, pues es que necesitamos la imagen en buena resolución, en alta calidad y el permiso de Universal Studios de que podemos reproducirla. Y yo, ay, ¿cómo le voy a escribir a Universal Studios y decir, oigan, pueden usar, ni al caso pagar no sé cuántos miles de dólares me iban a cobrar para eso? Porque además, pues
es un bien cultural diferente, o sea, no estoy haciendo una película, e incluso supongo que si hiciera una película o un documental a partir de esas imágenes tendría que poder usarlas, porque son bienes culturales que se siguen, que se tienen que seguir reproduciendo, ¿no? Si no volvemos a este principio de, bueno, entonces si no tengo dinero no puedo leer o no puedo, no, o sea, los libros tienen que circular, y por eso están las bibliotecas públicas y por eso están los maravillosos cuadernos. Entonces, bueno, sí fue ahí un poco un problema. Y a mí también me interesaba que las imágenes se vieran de baja calidad, porque es como la misma, es el mismo principio de los memes, ¿no? O sea, no puedes realmente rastrear quién los hizo, o sea, o sí podrías, pero no tiene sentido, porque son un meme firmado, no sirve para nada. Entonces, bueno, pues quería jugar un poco con esta idea también en el libro impreso, y bueno, eso es lo que salió. Y después de eso, oh, miren, una de Ángel Ortuño, salió de acá del libro. Hotel Universo, que esto también se puede descargar gratis de la revista de grafógrafas que publica la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí también manden textos porque es una súper revista y están haciendo muchas colecciones de libros, tanto de poesía como de narrativa. Crónica también. Y este libro es una historia bien rara porque este libro también fue parte de un proyecto que trabajé para el FONCA, que es, bueno, ese libro nunca ha salido, como que hay libros que no están destinados a ser, no sé, y es un libro al que yo quiero mucho y le tengo mucho cariño, pero no se ha publicado. Pero es un libro sobre Matute Remus, que bueno, quienes son de Guadalajara sabrán que es este ingeniero que recorrió el edificio de la Telefónica, que ahorita está en Avenida Juárez, bueno, le habían quitado en algún momento una estatua del ingeniero recorriendo el edificio, ¿no? Y bueno, para quienes no estén en Guadalajara o no conozcan esto pasó en los 50. Ay, no me acuerdo exactamente la fecha, como del 54 yo creo, y el edificio se movió con todo y las telefonistas trabajando dentro, porque era el edificio de Telefónica, entonces no lo podían tirar para abrir la avenida, que ahora es Avenida Juárez y luego Vallarta, no lo podían tirar porque pues la ciudad se quedaría incomunicada. Entonces lo que hizo este ingeniero fue levantar el edificio con rieles hidráulicos y lo fueron recorriendo 2 metros por día durante 6 días, ¿no? Se recorrió 6 metros al final y, y las telefonistas al principio estaban muy asustadas porque pues a mí también me daría miedo, la verdad, o sea, ay, no. Entonces el ingeniero metió a su esposa y a su hijito para que vieran que no pasaba nada, también él. Pero así, entonces hay todo un registro periodístico. Aquí también vuelvo a trabajar con archivo, material de la época. Revisé también el registro de Matute Remus, que está ahí en la biblioteca Juan José Arreola. Y en principio ese libro se va a llamar Hotel Universo, porque mi abuelo estudió ingeniería civil ahí en el CUSEI, fue alumno de Matute Remus. Y por ahí dicen que mi abuelo construyó un hotel que está en el centro de Guadalajara, no sé si es Prisciliano Sánchez o López Cotilla, y pues no sé, como por las 9 esquinas, por ahí cerca. Total, que el hotel se llama Hotel Universo, Maestranza creo que es. Entonces, el proyecto se iba a llamar así, pero al final como que la parte del libro que va sobre ingeniería y todo esto jaló para un lado y luego quedaron poemas sueltos sobre la ciudad un poco y sobre aquellos años. Y Sergio Ernesto Ríos, que es el editor de Grafógrafes, me dijo, no, pues es que este es un librito aparte. Entonces ya fue como se publicó esta plaqueta de Hotel Universo. Y bueno, ya finalmente este es el último libro que escribí junto con Atahualpa Espinosa, Poesía y Desempleo, ¿no? Que pone en tensión esta
dos mundos, digamos, que pocas veces se tocan, ¿no? O pareciera que pocas veces se tocan. Curiosamente, Rosario Castellanos sí lo hace mucho más visible, aunque no tanto, porque pues obviamente era una mujer que tenía recursos, etcétera, pero cuando habla de, pues no sé, o sea, como de personas de otros clases sociales en Chiapas, pues sí que ponen tensión, ¿no? Esta es la pobreza, pues. ¿No? Entonces, pero si nos fijamos en nuestra tradición poética, pocas veces se habla de dinero o de recursos en la poesía. Entonces, este es un libro de ensayos que habla un poquito sobre eso, ¿no? En cómo en otros países, por ejemplo, sí puede alguien decir, yo quiero ser poeta y voy a vivir de eso, y cobran las lecturas y le pagan sus libros, y pues aquí sabemos que no, o sea, quienes nos dedicamos a la poesía es porque nos dedicamos a 20 cosas más, o sea, somos editoras, profesoras, traductoras, redactoras, correctoras, o sea, o nos dedicamos a otra cosa completamente diferente, ¿no? A otro campo. Entonces, un poquito abordo eso y bueno, pues eso es mi trabajo en cuanto a poesía y pues aparte yo trabajo como editora, correctora, traductora, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho. No sé si tienen preguntas. Sí, pues wow, tienes una trayectoria impresionante y me gustaría también saber, o sea, cómo tú percibes que ha cambiado tu poesía o ha evolucionado desde el primer libro hasta el último. No, muchísimo. Como les comentaba al principio, o sea, como muy en el primer libro, pues eh, pues sí, como muy lírico, ¿no? Como imágenes bien rebuscadas, eh, poemas que ahora leo. Hay varios que de hecho voy a recuperar en el último que estoy escribiendo ahorita, porque me gustan mucho, ¿no? Y curiosamente son poemas que hablan sobre personas de mi familia. Es uno como de mi abuelita, otro sobre mi mamá. Son dos o tres por ahí, como de cosas más sencillas, como donde pasa algo. En ese momento para mí como que en la poesía no se trataba tanto de acciones como de imágenes. Y ahora me pasa completamente lo contrario. O sea, ahora me interesa mucho la poesía que te cuenta cosas, que te cuenta situaciones, que te habla de contextos, de personajes, que recupera el habla de otras personas. Eh, y pues sí, y de hecho ahorita he tenido un poco una crisis con esta beca del sistema. Ay, qué payasa, me escuché, perdón, hoy sí una crisis, tengo una beca bien acá. Pero no, de repente, no es como en las becas del FONCA, por ejemplo, que había un diálogo con tu tutora, tu tutor y tus compañeros, ¿no? Aquí no, o sea, aquí entregas, dices, bueno, voy a entregar un libro de 60 cuartillas o lo que sea, y ya lo entregas, bueno, pues sí lo entregaste, son las cuartillas, ok, lo revisan, se tardan un mes, lo que sea, chido. Pero no te dicen como de, oye, pues estos poemas están horribles o no sé. Entonces, últimamente me he estado preguntando mucho así de, ¿esto que estoy escribiendo es poesía o no es poesía o qué es? Y también he llegado a la conclusión de que muchas veces no importa, pues, o sea, el sentido del texto y la carga que traiga el texto, carga social, carga simbólica de lo que estemos hablando, es lo importante en este momento para mí. Y bueno, sigue Iriam y ahorita otra pregunta. Sí. Sí, adelante, Iriam. Sí, yo, bueno, también quería preguntar cómo han evolucionado tus lecturas, ¿no? No solamente cómo evoluciona tu poesía, porque pues, bueno, siento que es parte de, ¿no? Al principio, ¿qué tipos de lecturas tenías y ahora qué tipos de lecturas tienes, ¿no? A mí me llama la atención cómo saber eso. Ah, Saludos. muchas gracias, Irán. Qué padre pregunta. Fíjate que de entrada a mí me conflictúa mucho, así cuando me preguntan, digo, no es el caso, afortunadamente, pero de repente que me llegan a preguntar, ¿cuáles son tus
autoras o autores favoritos, ¿no? Entonces entro en shock y ya así, no he leído nada y tengo la cabeza en blanco y no sé. Pero curiosamente creo que me quedo mucho, me estanco, no sé si estancarse a la palabra, fíjate, porque cuando escribí el primer libro yo estaba traumada, pero así mal con o sea, con Rimbaud, con Baudelaire, a Mallarmé no, a Mallarmé ya hasta recientemente le empecé a agarrar el gusto, pero con Rosario, o sea, Rosario Castellanos, y ella sí sigue siendo así como mi top, top, top. De hecho, tengo el disco que en el Fondo de Cultura Económica sacaron una colección a principios de los 2000, yo creo que se llamaba Poesía en Voz Alta. No, Poesía en Voz de sus autores. Y está el de Rosario Castellano. Entonces, así me lo sé de memoria, Mario. Y bueno, eso era como lo que más leía en ese momento. Y después ya empecé a leer mucho más narrativa. Me gusta mucho leer novelas y ya cada vez leo menos poesía, la verdad. Pero cuando descubrí Anne Carson, por ejemplo, o descubrí Charles Simic, que es un poeta que también me fascina, que es un poeta, bueno, de origen serbio, pero migró desde muy joven, a los 15 años, a Estados Unidos por la guerra, ¿no? Entonces, es un autor que escribe, digamos, su lengua de escritura es el inglés, pero como no es su lengua materna, tiene una poesía que podría parecer muy simple, pero en realidad es muy compleja, solo que es como muy, muy transparente, es como un objeto, como un juguete para un niño, estas bolas de cristal. Así me parece su poesía, ¿no? Son poemas muy breves, que incluso si no sabes inglés, puedes de alguna forma entrar en esos pequeños universos que él construye. Y después, justamente con esa beca en la que estuve con Teddy López Mills y Jorge Esquinca, empecé a reflexionar un poco también sobre la traducción, porque en la escuela bueno, a mí no me enseñaron así, oigan, en realidad no estamos leyendo a Rimbaud, estamos leyendo lo que otra persona dice que dijo Rimbaud, ¿no? Entonces, esta idea me gusta mucho porque pues podemos leer un mismo poema un montón de veces, ¿no? O sea, cuantas traducciones haya, cuántas posibilidades va a tener ese poema. Entonces, ahorita estoy muy clavada con leer traducciones, ¿no? Traducciones de poesía o rarezas, así, o sea, de repente hay un soneto del Mallarmé que tradujo Gerardo Denis, que es otro poeta que me intriga muchísimo, no lo entiendo ni madres, pero me encanta como ir y leer y buscar, porque pues habla de cosas piratísimas, ¿no? Es un poeta que además tradujo a Benveniste y como a muchos del estructuralismo, este, los tradujo para siglo XXI, para el fondo, entonces tiene intereses y registros, ¿no? Muy variados su obra, entonces eso me intriga mucho. Y, y bueno, pues también en este tenor, pues quienes han traducido, o sea, finalmente, por lo general, quienes traducen poesía son poetas, ¿no? Entonces, así es como me he clavado también mucho con la poesía de Teddy López Mills, por ejemplo, ¿no? Que me gusta muchísimo cómo tiene un diálogo directo con lo que traduce. Entonces, bueno, pues más o menos así ha ido cambiando, Iram. Ahorita me interesa mucho recuperar lecturas que siento que debía haber tenido a los 15, 20 años y que no tuve, ¿no? Entonces, el Quijote, por ejemplo, no lo he leído completo, he leído partecitas. Yo no llevé el seminario del Quijote porque me fui a Francia un año de intercambio. Entonces, esa es una lectura pendiente y como que ahí voy poco a poco pues sí, buscando nuevas cosas. Últimamente también he estado leyendo relatitos de casos psiquiátricos
de Lane, creo que se llama, ¿no? Él se definía como antipsiquiatra, entonces son historias de chavas con sus familias del terror. Entonces, pues sí, ves, pues ahí leo de todo, de lo que me va interesando en el momento. Gracias, Islali. María Fernanda tiene otra pregunta. Adelante, María Fernanda. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, ok. Apagué mi cámara porque como que el internet se traba. Bueno, en cuestión de lo que decías de traducción, o sea, que mencionas que trabajas también en eso, me gustaría saber cómo fue que te acercaste como, bueno, como estudiante de letras a esa área, a ese ámbito. ¿Cómo fue como ese proceso y cómo ha influido tal vez en tu trabajo como poeta? O no sé si tenga como alguna influencia también. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Sí, pues yo empecé a estudiar francés, que es de la lengua que trabajo, en el CUCH. Cuando entré a la Facultad de Letras, pues ahí, digo, seguramente ahora tendrán más idiomas, pero en ese momento solo había inglés, francés, y creo que había algunos niveles de náhuatl, pero eran horarios como más difíciles. Y entonces empecé a estudiar francés ahí y luego entré a la Alianza. Yo no sabía que existía en la Universidad de Guadalajara esta carrera de didáctica del francés, si no probablemente habría estudiado eso. Pero bueno, felizmente estudié letras, que es una carrera hermosa. Entonces, y bueno, al menos yo tenía, lo que pasa es que yo entré primero a medicina, estuve un semestre en el CUCS y me salí, no me gustó, así no soporté eso, dije, no es posible, voy a estar estudiando aquí 10 años y luego voy a trabajar en un doctor Simi porque pues no creo armarla pues, o sea, entonces no, pues me salí, entonces me fui a letras y tenía que tener un plan de trabajo, o sea, porque pues siempre, no sé si les pase todavía, pero en aquel entonces pues se caracterizaba por dos cosas, porque toda la gente a la que decías que estudiabas letras te decía, filosofía y letras, y no, solo letras. O mis tíos que son ingenieros civiles todos, así, tú estudias letras, yo estudié números. Entonces, pues sí tenía que pensar como en qué iba a trabajar, ¿no? Y bueno, en aquel entonces no existía periodismo en la Universidad de Guadalajara, ni existía, bueno, escritura creativa, que es como muy reciente, ¿no? Porque también quería periodismo, pero pues solo había en el ITES. Entonces, bueno, pues en la UDG lo que hay es letras. Y entonces en letras el programa comprendía como un poquito de todo, un poquito de lingüística, y que bueno, ahora está la maestría en lingüística, todavía sí estaba ya. Didáctica, bueno, didáctica del español como lengua extranjera, pero también como didáctica de lengua y literatura, y edición. Entonces, yo empecé, dije, bueno, pues los libros y las revistas siempre van a seguir haciéndose, entonces fue como lo que me empecé a clavar. Y ya en cuanto a la traducción, pues le pegué duro al francés. La verdad es que tuve el privilegio de poderme ir a estudiar, de que mis papás me pagaran un año de intercambio en Rennes, que es la universidad con la que tiene convenio la Universidad de Guadalajara. Y cuando regresé de allá, como que enterré el francés, o sea, leí muy poco, veía muy pocas películas, muy poca música, no conozco a nadie con quien hablar, lo que sea, y ya está. Y entonces eso lo retomé hasta que entré a la maestría en el Colmex. Que ahí pues es una maestría sobre todo en traductología, que es como el estudio, son los estudios de traducción, pero llevábamos un taller de traducción y yo entré al taller de francés. Y fue ahí donde retomé así de, sí es cierto, también sabía esto, porque además con las lenguas, o sea, cuando las aprendemos y aunque sepamos poquito, pero ya que conocemos la estructura de las lenguas, es muy fácil regresar a ellas, es muy fácil trabajar con ellas. Y funciona también como la escritura, ¿no? Muchas veces estamos pensando así de, no sé, seguro no sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo mal.
Y también es mucho trabajo de intuición y también tiene mucho que ver lo que hemos leído y lo que nos gusta y lo que nos gusta escribir. Y es una lectura mucho más, bueno, de entrada mucho más generosa, digamos, de nuestra parte como lectores, ¿no? Porque es un acercamiento al texto mucho más íntimo que otro tipo de lecturas. Y, y bueno, fue ahí donde retomé esto de la traducción y también me gusta mucho la idea de dejar de pensar en las traducciones como buenas o malas, ¿no? Sino qué encuentro en esta traducción que no tiene otra, que tiene de especial, que tiene de propio. A lo mejor sí, pues las traductoras y los traductores, pues como las autoras y los autores, que también es un trabajo de autoría la traducción, pues obviamente algunas veces tendrán errores o lagunas o lo que sea, pero no sé, como que esta nueva visión de ver en la traducción un nuevo original, un nuevo texto que no existía antes de que el traductor llegara e hiciera algo de eso, a mí la verdad es que me sigue fascinando, ¿no? Y, y bueno, pues es así, María Fernanda, como, como llegué a la traducción. Bueno, también cuando trabajaba en medios, en diarios, así, traducía notitas, o sea, como de repente este tipo de prácticas. Entonces, Gracias, Sisi, por tu respuesta. Alondra Monserrat también tiene una pregunta. Adelante, Alondra. Ah, hola, ¿sí me escucha? sí, Alondra. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, viendo que usted estudió letras, aquí hay mucha gente también que estudió letras y que y le pasó lo mismo que a muchos, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Por ejemplo, que le decían que, o sea, había gente que estudiaba ingenierías y como que nos hacen el feo. Entonces, quisiera pedirle algún consejo, que nos diera palabras de aliento, porque muchas veces es como que estamos muy hundidos en lecturas pendientes y pues no sé, a veces se nos hace difícil y viendo que ha llegado tan lejos y yo dije, ay, yo quiero ser como ella algún día. Qué hermosa, Alondra, muchas gracias. Oh, qué linda. En- Entonces, ¿qué nos diría? ¿Qué nos recomendaría? No sé, algo. Gracias. Ah, Alondra, gracias a ti por tu pregunta. Alondra o Montserrat, ¿cómo prefieres? Ah, me gusta más Monse, pero no pasa nada. Monse, ¿y tú ahorita estás estudiando ingeniería? No, no, yo estoy en letras en cuarto semestre, hola. Ah, ok. Ok, pero entonces más bien era como, claro, como no estudiar estas carreras que se dice que tendrán más futuro laboral o algo así. Sí, de por sí, o sea, nuestro futuro laboral es incierto y luego llega, ya voy a empezar a ventilar mis cosas aquí, pero bueno, gente que dice, no, pues es que tu carrera está muy fácil, no, pues es que, y así, ¿no? Hablando sin saber nada, y es como que, Sí, sí, esos prejuicios que hemos arrastrado, de eso hablo un poquito en Poesía y Desempleo, ¿no? Cómo existe este estigma de justamente, estudias letras, te vas a morir de hambre, o sea, y solo vas a la escuela a leer cuentitos y ya, ¿no? Y pues como bien dices, es justamente este desconocimiento de todo lo que implica y de todos los campos que abarca nuestro campo, ¿no? Porque finalmente, o sea, todo lo que podemos hacer, podemos redactar textos mucho mejor que el comunicado que salió y que todo el mundo se estaba riendo en Twitter. Por ahí estaban diciendo así de, ahí se nota que las personas que pagan por una educación privada salen y no saben ni siquiera poner una coma, ¿no? Este, y entonces podemos hacer trabajo de redacción, de docencia, de traducción, de edición y como que muchas veces en carreras
que socialmente tienen más prestigio, porque es eso, o sea, socialmente no sé, pienso a lo mejor incluso en abogados o médicos o ingenieros, pues ellos tienen de alguna forma como cierto prestigio ya ganado, ¿no? Al haber escogido su carrera y por esto mismo que dices, ¿no? Así de, se cree que es mucho más difícil hacer tal cosa. Y pues la verdad es que mi consejo sería que, pues no sé, o sea, a ver, la esperanza que a mí me da, porque yo veo el mundo y digo así, esto ya fue, qué horror, está todo, qué horror. Y la esperanza que a mí me da leer algo o encontrar algo o traducir algo eh, o hacer, estar en el proceso de producción de un bien cultural, ¿no? Como es un libro o una revista, o el trabajo que hacen de docencia, ¿no? Las maestras en prepas, por ejemplo, ¿no? Tengo dos amigas que dan clases en prepas de la Universidad de Guadalajara y hacen unas chambas maravillosas, o sea, cómo les dan a los morros textos para desarrollar el pensamiento crítico, porque eso es finalmente lo más importante, o sea, si tienen pensamiento crítico, van a poder enfrentarse a un montón de circunstancias bien horribles que ya nos están tocando a nosotros, pero pues a ellos todavía más, pues, ¿no? Entonces, creo que el valor de nuestro trabajo está justamente ahí, o sea, como primeramente entender, no desde una visión individualista, sino como escuchar las otras voces, otras personas, otros contextos, otras necesidades. Eso siempre nos va a dar muchas más herramientas para enfrentarnos, pues sí, a problemas y a la violencia eh, económica de entrada, ¿no? Que es la que provoca el resto de violencias en un contexto como nuestro país, pues donde la pobreza y la violencia, sobre todo, particularmente en Jalisco, ¿no? Ahorita cómo está, o sea, y siento que la literatura y la lengua, pues, en general, pues es lo que nos habla de identidad y de memoria. Entonces no se dejen apantallar por ingenieros. Perdón, Norma, levanta. Sí, sí, Ah, sí, ¿me escucho? Sí, Muchas gracias. Pues yo estoy encantada y de verdad estoy muy agradecida por esto, porque yo me metí a este grupo. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, nada que ver con poesía, pero vi tu nombre. Y yo te admiro desde hace muchos años, y aunque soy mucho más grande que todos ustedes, ay, no. cuando sea grande quiero ser como tú. Ay, hermosa, muchas gracias. Lo que quiero decir es justamente el ser poeta como agente de cambio, porque yo te conocí por Facebook y seguía te seguía, era tu amiga en Facebook y seguía tus posts, y o sea, admiro tu obra, por supuesto, pero tu humor y tu manera, cómo te enfrentas a la vida, cómo le das la vuelta a la gente poéticamente, ¿sabes? Elevas con el humor el enfrentarse a ciertas situaciones que me explotaba la cabeza. Y un día te fuiste de las redes y fue así como de, no, se fue. Y bueno, pues aquí estás y me encanta la idea de que estoy hablando contigo, es así como de, la admiro. Y bueno, pues nada, solamente decir que chicos, ustedes que están empezando en estas carreras, que no se desanimen, no se desanimen. Digo, mi trabajo es desde el teatro, soy actriz, y desde muchos años, y es como dices tú, una carrera mm, de empuje, de motivar a los jóvenes, a los que vienen con esta, pues sí, una nueva manera de ver el mundo muy complicada. Gracias, gracias infinitamente, y pues ojalá vuelvas a las redes o a algún canal o hagas algo, porque lo que tú haces con el humor y con tu manera de escribir, lo tiene que conocer el mundo entero.
Lo digo de corazón. Gracias. Norma hermosa. Ah, me hiciste llorar. No. ¿Cómo crees? Oye, y aparte, pues si tú eres actriz, está mucho, o sea, también es una chambota la del teatro, ¿no? Porque nosotros, pues como sea escribir y leer, pues ahí con un papelito o hasta en una pared, donde sea, pero el teatro, que además también cumple una función social importantísima, ¿no? Durante siglos fue un gran, pues era como la escuela de la vida, ¿no? El teatro. Y tendría que seguir siendo así. Esa es la idea, pero como tú lo dices, en esta cuestión de ser poeta y el tema con el desempleo, el teatro no es, pues no es diferente, y además tener que hacer otras miles de cosas, ¿no? Y en mi caso, malabarear con ser mamá. Entonces ese es otro tema, ¿no? El ser artista y la maternidad, tema que, bueno, es como para otro contricinio plus, ¿no? Sí, eso somos, esa es la idea. eh, pues gente que pueda inspirar o que pueda conmover o que pueda hacer cambios, pero están los medios de producción y la precariedad tan grande que tenemos en este país. Y bueno, de eso se trata, de eso se trata. Gracias, mil gracias. Ay, qué linda, muchísimas gracias a ti, Norma. Y por allá, ¿sabes que sí? Tuve un breakdown, así un día me tronó la maceta, una crisis de ansiedad horrible y cerré esa cuenta de Facebook. Pero tengo otra, ya casi no publico en Facebook, estoy más activa en Twitter y en Instagram. En Twitter y en Instagram me llamo @pollita con papos. Ok. Y en Facebook estoy como Cici Mendoza, entonces, Muy bien. sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti, qué linda. Gracias. Creo que seguía Francisco y después Marja. Ya. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Pues siempre es un gusto estar con Sisi, sobre todo ahora desde este otro lado, porque yo la conocí en un taller que ofreció, y la verdad ha sido desde ese momento en adelante como muy sustancial la manera de abordar todo este punto. Pero mi pregunta más bien va un poco relacionada con lo que comentaban ahorita, Norma, y lo del último texto. ¿Cómo ves tú o qué imagen tienes tú sobre el tema como de la edición independiente, ¿no? Del la gran, ahora sí, muy puntualmente, la gran oferta que existe de revistas independientes sobre todo en lo digital, y que lleva justo a ese punto, ¿no? Eh, ¿Se dejará de hacer de papel o ya nos estaremos moviendo más hacia lo digital? ¿Cómo ves tú? ¿Tú qué piensas sobre este proceso? Y nuevamente, felicidades y qué bueno que andas por aquí. Ay, Francisco, querido, muchísimas gracias. Tocaste uno de mis temas favoritos, que son las revistas. Me encanta hacer revistas. Mi tesis, perdón, de maestría es sobre una revista que a lo mejor muchas de ustedes conocen, que se llama Bandera de Provincias, que fue una revista que se publicó entre 1929 y 1930 en Guadalajara, justo al final de la Guerra Cristera, y la hicieron cristeros, ¿no? Agustín Yáñez, Efraín González Luna, entre muchos otros, pero ahí publicaron todos los contemporáneos, Novo, Javier Villaurrutia, etcétera, ¿no? Y fue una revista muy visible. Esta revista me ayudó a ver cómo siempre ha habido redes de comunicación entre personas que hacen literatura bueno, un centro cultural importante, como era el caso de Guadalajara, y la capital del país, ¿no?
Aparte es una revista loquísima porque todos eran cristeros, hipermochos, etcétera, pero luego traducían a Kafka, tradujeron a un fragmento de Joyce, del Ulises de Joyce, perdón. Entonces traducían cosas bien raras, pero así súper mucho. Entonces es una revista bellísima. Y por ahí la subí para que puedan descargarla gratis y ver, porque aparte hay un montón de anuncios, entonces nos habla de la ciudad de ese tiempo, cuánto costaba una casa o la ropa en las fábricas de Francia. Entonces es una belleza. Y a mí las revistas por eso me gustan mucho, porque bueno, por una parte, las revistas traen una idea o una promesa, digamos, de modernidad, ¿no? Así, esto es lo que está pasando. Las revistas son los primeros medios en los que se importan las vanguardias o las locuras que se están haciendo en otros lados, no necesariamente en donde se produce la revista. Y las revistas también pasan muy rápido, ¿no? Por lo mismo, porque son periódicas, porque tienen digamos, una vida demasiado corta, no son como los libros, ¿no? Que tienden más a conservarse o que, bueno, pues ya un libro es letra muerta, sino que las revistas van fluyendo mucho. Yo creo que por eso ahora en la era digital, pues también ha habido un boom de revistas digitales, ¿no? Pero yo, quizás llámenme romántica, pero no creo que el papel desaparezca. El papel no se nos descarga, si se moja no tienes que pagar miles de pesos por uno nuevo. Este, es, Son dos mundos muy diferentes, pueden convivir muy bien. Sí, o sea, igual con la poesía, o sea, jamás va a dejar de existir, ¿no? O sea, se inventó la imprenta, que fue como la revolución, o sea, digamos, el invento más importante de la revolución industrial. Y bueno, no, la revolución industrial fue mucho antes, pues, pero digamos que esto dio pie a la producción en masa, etcétera, y para nada desapareció la poesía, ¿no? Al contrario, se extendieron los circuitos donde circulaba. Entonces yo la verdad, donde hay un grupo de personas con intereses más o menos parecidos, inquietudes y que estén un poquito loquitas y les sobren 3 pesitos que quieran desperdiciar, va a haber una revista. Sí, eso siempre se va a hacer. Muchas gracias. Y sí, yo creo que, como dices, ese trabajo de revisión también de lo que ya pasó es también importante para replantearse lo que puede volver a hacer. Ahí sí luego nos compartes si se puede leer en digital o algo, tu tesis sería increíble Sí, para poder checarlo, para sí. copiar la tarea. Uy, no, pues me encantaría, la verdad, que rolara. Acá está. Y tuvo un impacto muy importante esa revista en el mundo. La reseñaron en Francia, ahorita estoy buscando en Estados Unidos seguramente también. No he encontrado alguna reseña, pero estoy segura de que hay. No, y las revistas son bellísimas. Porque aparte, muchas veces en la revista no se publica lo más representativo de los autores. O sea, como que para eso están las antologías o las obras completas o no sé qué. Y es en revistas donde salen estas cosas. Justamente para la próxima semana se van a publicar en Periódico de Poesía unas prositas que me encontré de Alejandra Pizarnik en la Nouvelle Revue Française, que se publicó en 1962. Y creo que esas prositas están medio regadas en los diarios, pero no se presentan como traducción. Entonces, pues, me las encontré así, ¿qué? ¿Escribió en francés? Y sí, claro, o sea, está... Entonces, pues, o sea, en las revistas uno encuentra cosas que no está que no se encuentran en las obras completas de los autores. Y esos hallazgos a mí me parecen invaluables, pues. Perfecto, pues muchas gracias. No, a ti. Gracias, y si sigue Marja. ¿Qué onda? Hola, ¿Cómo estás? hola.
Sí, sí, bien. Yo también me voy a sumar al club de fans de Sisi, de Ay, su hermosa. trabajo, porque te admiro muchísimo. Y ay, no enciendo mi cámara porque son las 2 de la tarde y sigo en pijama porque es mi día libre. Pero bueno, yo comencé a leer tu trabajo gracias a Poesía Mexa, de hecho, y creo que ahí está la importancia pues del libre acceso a los libros, ya obviamente igual una vez que el autor pues ya haya vendido también unos ejemplares, porque pues necesita pues también digamos como que tener un poco de, de dinero de sus libros. Y justo, bueno, yo te quería preguntar acerca de Poesía y Desempleo, porque lo adquirí el año pasado y ya lo leí, lo releí. Y fue muy curioso porque me lo topé justo cuando terminé como la beca del PEC de Guanajuato y me encontré en esta situación de volver al desempleo y volver a encontrar un trabajo, entre comillas, de verdad, en el que ahora sí tenga que estar, ahora sí como, pues sí, obteniendo remuneración de estos otros trabajos que dices que muchas escritoras pues también, o sea, tienen como que viven de otra cosa, ¿no? No solamente como de la escritura. Entonces, que es un tema justo que tú tomas en Poesía de Desempleo, como volver a la incertidumbre, ¿no? Nuevo de esto de se te acaba como la fantasía si tienes la oportunidad de obtener una beca. Y más bien yo quisiera preguntarte cómo fue el salto hacia el ensayo, es decir, cómo surge, igual como decir, voy a aventarme a hacer un libro de ensayos y también quisiera saber si tienes planes de que volvamos a tener a esta Sisi eh, ensayista o algún plan de algún libro, igual como de algún otro tema que pudieras o que te interese, por ejemplo. Bueno, a mí me interesa muchísimo también la traducción, entonces toda la emoción con la que hablas de la traducción y de la edición, pues yo, la verdad, pues sí me gustaría como seguir leyendo algo acerca de lo que tú haces como ensayista también. Entonces, sí hay planes sobre eso y pues te mando muchos abrazos. Ay, María hermosa, muchos abrazos para ti también. Pues ahorita no, claro, lo que pasa es que Poesía y Desempleo nació junto con los poemas que vienen en Hotel Universo, que vienen en la parte en esta parte, ahora, ¿dónde está? Pura morralla, ¿no? Que pues obviamente pura morralla también tiene que ver con dinero. Y era un poema que hice cuando, o sea, yo creo que todas y todos hemos pasado por un trabajo en el que nos corren de una forma o que salimos de una forma traumática y es horrible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sucedió eso. Y cuando salí estaba tan enojada, sí, pero tan traumada, porque claro, el trabajo era mi vida, mis amigos estaban en mi trabajo, pasaba más tiempo en mi trabajo que en la casa, que es lo que nos sucede siempre ya ahorita, porque pues ya no hay horas laborales, ¿no? Bueno, ahorita ya no por la pandemia, pero antes cuando existía el mundo, pasábamos muchísimo más tiempo en nuestro espacio de trabajo que en nuestro hogar, ¿no? Entonces las relaciones que uno hace con las personas que están ahí se encariñan y de repente llegan un día y, oye, pues ya estuvo, deja tu compu, pues para mí fue un shock así de, ¿qué? Y en ese trance escribí un libro, que era Poesía y Desempleo, que tenía un ensayo y varios textos sobre el trabajo. Porque también cuando trabajaba, bueno, los voy a contar el chisme, ya que estamos en confianza. Trabajaba en una revista que se llama Vice, no sé si sigue existe, creo que ya no existe impresa. Y publicaba o sea, muchas cosas como de periodismo internacional con un tono que quería ser muy provocador, ¿no? Y ahora todos ellos salieron como de que son de la alt-right y pertenecen a Fox. O sea, son unos fachos, pero bueno, en ese momento yo estaba deslumbrada por el medio internacional, muy padre. Y no, la verdad es que publiqué cosas que me gustaron mucho y que disfruté mucho publicar, ¿no? Sobre todo piezas de largo aliento, o sea, reportajes y crónicas, porque eso sí tenían, ¿no? Recursos y estaban en 30 y tantos países, entonces podíamos publicar reportajes no sé, Sudán del Sur o de Bolivia o fotoreportajes de un montón de lados. Entonces, yo de repente escribía crónica o entrevistas para la revista. Ahí entrevisté a Gerardo Denis, por cierto, en una entrevista bien bonita, que era un señor
adorable así. Luego, mi experiencia como con escritores que admiro muchísimo, también me tocó entrevistar a Charles Simic, que yo decía, estos señorones que escriben impresionante han de ser bien mamones, cascarrabias, así. Y ya los entrevista uno y son las personas más dulces del universo. Entonces, bueno, yo hacía, o sea, editaba el sitio y la revista y de repente escribía croniquitas o lo que sea. Entonces, cerca del final de mi estancia en la revista, hice una crónica sobre BDSM, que es esta onda de bondage, se me olvidan las siglas, este es bondage, sadomasoquismo, no me acuerdo del otro, bueno, en fin. Hice una crónica sobre eso, que fue un trabajo bien fuerte, pues, porque, pues, híjole. Entonces, al poco tiempo me corren de ahí y yo todavía, o sea, fue como tanta angustia, tanta tristeza, tanta no sé qué, que retomé un poco esa crónica para hacer poemas y relacionarlos un poco con el trabajo, con mi trabajo en la revista, ¿no? Entonces así salió el ensayo y los poemas, y cuando Sergio vio el libro me dijo, no, dame solo unos poemas para Hotel Universo, y entonces quedaron solitos los ensayos de poesía y desempleo, que al principio solo eran los dos primeros. Y Oscar Tagle, de Libros Soberanos, me dijo que si no tenía algo, entonces le mandé eso, y me dijo, pues sí, y ya fue, a partir de ahí es como armé los otros tres, y bueno, con Ata escribimos juntos el último. Entonces sí, espero escribir con Ata, pues es mi compañero de vida, entonces me gustó mucho este ejercicio y sí me gustaría seguir escribiendo como de la misma forma ensayos. Y bueno, ensayo académico, estoy escribiendo justamente un artículo sobre traducción en bandera de provincias. Estoy buscando como la repercusión que tuvo fuera de México la revista. Entonces, bueno, sí. Muchas gracias, y sí, saludos. Un abrazo, María. Pues sí, hay desempleados, la venganza. Sí. Ah, claro, bondage, dominación, sadomasoquismo. Sí, muchas gracias. Sí. Francisco, no sé si levantaste la mano o... Sí, además era como, a mí ahorita me quedó esa parte, como un poco con eso, con lo anterior y con lo anterior y con lo anterior. ¿Tú cómo ves que existe, no existe, hace falta, no hace falta el tema de la crítica sobre poesía o la crítica en poesía? Sí, yo creo que es súper necesaria, pero justamente no sé si los formatos de la crítica a los que estamos acostumbradas sean, sigan, sigan siendo legítimos o no legítimos, no es una cuestión de legitimidad, sino de interés o no sé, o sea, antes las columnas de opinión, por ejemplo, o los suplementos en diarios de circulación nacional, pienso Milenio, pienso el Universal, lo que sea, pues era lo que se leía, ¿no? Y lo que comentaban ahí era lo que circulaba y lo que estaba. Y yo creo que hay otra forma de crítica, que ahora estaba viendo un video de este maravillosísimo Luis Felipe Fabre, va a dar un taller sobre crítica justamente en Casa Tomada. Y en el video de promoción dice que él ha encontrado mucha crítica, pero justamente en otros formatos, o sea, en poemas, en obras de teatro, en cuentos, en novelas, ¿no? Finalmente, siempre que escribimos estamos interpretando lo que hemos leído, lo que nos gusta, o lo que no nos gusta, ¿no? Y nos podemos reír. Eh, entonces, yo creo que sí es muy necesaria la crítica, pero tal vez no tanto en estos medios o formatos tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Que por un lado está la escritura académica, que a veces puede ser muy cansada y muy desgastante, y, y, y por otro, pues como el de las revistas hegemónicas en medios hegemónicos, ¿no? Y para esto creo que funcionan mucho justamente las revistas independientes, tanto digitales como impresas, o los pequeños círculos de lectura que podamos tener, ¿no? Como este espacio, por ejemplo, que está padre.
Gracias, sí, sí. Norma, ¿tienes otra pregunta o fue de la vez que levantaste la mano hace rato? No, justo me preguntaba por qué la mano no desaparecía, porque Ah, no. ok. Perdón. Ok, muy bien. Este, bueno, respecto a esto, justamente a la crítica, me gustaría preguntarte, si tú tallerías tus textos y con cómo los tallerías, o sea, porque ya, no sé, una persona con mucha trayectoria como tú, pues existe la pregunta de que si tallerían aún sus textos como con otras personas, con colegas o en talleres o cómo funciona en tu caso y también si, cómo sabes cuando un poema está terminado o cuando un texto. Está buenísima tu pregunta, Renata. ¿Puedo contestar rápido el teléfono porque me van a traer un librero y se me hace que son Sí, ellos? Perdón. sí, adelante. Bueno, ¿sí? Ah, sí, bajo. No me tardo. Gracias. Ay, perdón, llegó ahorita. Ay, lo siento tanto. Me dan 5 minutos, no me tardo. Sí, adelante. Gracias. Pues mientras a lo mejor podemos leer algunos poemas de Sisi en voz alta. Este, no sé si tengan alguno en particular que les gustaría. Sí, lo ve. Hay uno que me gusta un montón, que no se puede leer, que se llama Poema Sol. Poema Sol. Sí, no sé si está en cuál de los libros, pero me gusta un montón. De hecho, aparece en una antología que se llama, creo que Fronterizas, me parece que de la UNAM. Y bueno, fue ahí donde yo conocí a Sisi, como pues la conocí desde el primer poema que le leí, digamos casi de chiripa, y ya a partir de eso dije, ¿quién es esta morra que escribe tan padre? Y ya de ahí me fui. No sé si lo puedo leer. Sí, claro, adelante. Muy bien. Dice, Poema Sol. Esta mañana, antes de ir al trabajo, fui a la superfarmacia de Dios, donde además de medicinas venden recetas. La doctora, una década menor que yo, me habla de usted, pero dice que los pacientes somos como niñitos aprendiendo a caminar y eso la pone en el papel de mi madre. Me regaña porque no me gusta la fruta y me hizo recordar a María Auxiliadora. Muchas gracias, Bata Blanca. Me dice que no debo ingerir chile, alcohol, grasa, legumbres, curcubitáceas. Ahora me recuerda a ese escritor, o era una oveja, que ya en el siglo XIX las advertía. Me pregunta si manejo. No lo hago. Entonces dice, no tengo nada de qué preocuparme. Mi diagnóstico es gastritis y una colitis de miedo. Eso dice, de miedo. En mi oficina me advirtieron que podrían correrme si sigo llegando tarde, pero no duermo por pensar que otra vez me quedaré dormida y voy a retrasarme, y esa angustia me quita el sueño y al día siguiente no puedo despertar. Es así que llego doblada de dolor a la oficina. Tarde, Doc. Ahora debo dejar de comer lo que me gusta y mantenerme sana. Salud para trabajar, salud para pagarle, salud para atender las alertas de la Organización Mundial de la Salud. Y yo lo que quisiera es que usted me ayudara a morir, Doc, poco a poco, es decir, a vivir largamente, vigilarme hasta el paso angosto de una vejez con mi único objetivo profesional, no pagar renta ni cumplir un horario de oficina y así tener tiempo de ver crecer helechos que, como yo, transportan en el aire insectos metálicos de esta ciudad ya extinta. En pocas palabras, doctora, solo quisiera morir sin preocuparme de llevar ideas con punch a la junta del siguiente lunes. Hola. ¿Qué onda, Lorbe? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Y tú, es que en esos 5 minutos dijeron que si nos gustaba un poema lo leyéramos. Y yo estaba contando que es el primer poema tuyo que leí en una antología que se llama Fronterizas y que me encantó y ya pues a partir de ahí he seguido el rastro. Muchísimas gracias. No es modo stalker, en modo literario. Qué linda, muchas gracias. Ay, perdón. Son 5 pisos. No, no te preocupes, qué rápido fuiste y viniste. Y Renata, sobre tu pregunta, fíjate que sí se ha convertido en una
en una tarea muy solitaria, porque antes, como decía, en las becas del FONCA para jóvenes creadores, pues, o en el PECDA creo que también de alguna forma tienes una retroalimentación por parte de los demás becarios y de tus tutores y así pues. Pero ya ahorita sí le paso a Ata, justamente le paso gran parte de mis textos, pero luego también me hace correcciones y digo, ah, no, no me gusta, me gusta más como yo lo tenía. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Y sobre tu pregunta que me gustó mucho de cuándo creo que un poema está acabado, no, o sea, ahí recurro un poco a, creo que era Borges quien decía que uno publica para dejar de corregir. Y yo ni así, la verdad es que me gusta publicar diferentes versiones de los poemas, o sea, aunque ya estén publicados, digo, ah, no, esto igual le podría cambiar, entonces saco una nueva versión y, y así los voy soltando. Lo que me ha servido mucho últimamente es leer, o sea, cuando, bueno, ahora que ya vuelvo a ver lecturas presenciales, porque sí, como que en línea es un poco más difícil, ¿no? Tener, sobre todo en lecturas, como tener retroalimentación del público, así. Pero ya ahora en lecturas presenciales he llevado un librito que traigo, que también esto responde un poco a la pregunta de Marja. Estoy escribiendo un libro, ya casi está terminado, que se llama Poesía Morosa, Prositas de Amor contra el SAT. Y que es un poco el complemento de poesía y desempleo, digamos, desde la poesía, ¿no? Entonces, he leído poemas de este libro en público y la semana pasada pasó algo bien gracioso porque me invitaron a dos lecturas, una el viernes y una el sábado. Y, y la del viernes, así todo el mundo, ay, jijiji, jajaja, qué padre. Y el sábado, así, nadie. Y yo hasta me bajé antes porque dije, ah, no, ya qué hueva. Se están enfadando ellos y me estoy enfadando yo. Entonces se me hace muy raro eso, cómo el mismo texto puede funcionar bien diferente pues, en diversos contextos, ¿no? Pues así es como de repente, lo que pasa, Renata, también es que a mí se me hace como, si le doy mi libro a alguien a leer, pues a una amiga, a un amigo, para mí es, o sea, es trabajo, o sea, a mí me da mucha pena hacerlo porque digo, ay, o sea, tienen su trabajo y seguramente tienen cosas muy poquito tiempo para leer lo que quieren y encima yo les doy eso y yo soy igual, cuando me mandan cosas, así, ah, ¿puedes leer esto? Sí, pero pues luego, o sea, primero saco mi trabajo y luego ahí medio, de por sí leo bien despacito y entonces, sí, se me hace complicado por eso, pues, porque sí lo veo como un trabajo. Entonces, y como pues no lo estoy pagando, entonces sí me da como pena. Pero luego sí se vuelve muy solitario, ¿no? Justo lo que dices de, ay, ¿qué tal si ya estoy escribiendo puros espejitos y ni al caso, no tiene ningún valor literario esto? Y respecto a lo del tiempo, también, ¿cómo te organizas para leer y para escribir? O sea, ¿te haces como un tiempo en tu día, un momento ya definido todos los días? Porque a veces uno en sus actividades y así, es como que, ay, cuando tenga tiempo, pues leo, pero de repente no llega ese tiempo, entonces, después de toda la experiencia y los años, ¿cuál es como tu rutina de lectura, de escritura? ¿O hay alguna? No, no, soy un desastre. Me sigue pasando lo mismo, así de, voy a escribir cuando puedo, o sea, por eso no he mandado el libro, ¿no? Porque de repente dice, ay, bueno, ahora sí, el fin de semana, y así un fiestón acá bien cruda, ya de, ah, no, o si no, pues, o trabajo, pues, así como de, ah, bueno, pues hay que sacar el trabajo, que ahora es lo que me consume gran parte del día, no solo en periódico de poesía, sino también de repente si hay una traducción o una corrección o como cositas, ¿no? O incluso colaboraciones en revistas también, o sea, son piquitos de trabajo que me van quitando mucho tiempo, entonces de repente, pues sí, o sea, a veces, bueno, con esta beca lo que me ha funcionado, pero porque tengo la beca justamente, o sea, este trabajo de periódico de poesía me lo dieron apenas en enero. Los 2 años previos, bueno, había pandemia y tal, entonces ahí era un poco diferente.
pero lo que me funcionó un par de veces en ese tiempo fue irme un día a una biblioteca, pero porque podía tomarme un día completo para ir a trabajar, ¿no? Un día completo a la semana o un par de días a la semana. Entonces ahí sí le aventajaba bastante. Ya después el trabajo de reescritura, pues sí, ese también es talacha que hay que hacer en casa cuando se vaya pudiendo, ¿no? Y con la lectura la verdad es que me pasa igual, o sea, de repente ya, ay, Instagram me quita mucho tiempo. De repente así paso ya, cuando menos veo 2 horas así de viendo TikTok, súper idiota. Entonces sí, es difícil, pero pues, ni modo, así es. Ahí pianito. Sí, Instagram, nos quita mucho tiempo. Concuerdo con eso. Es parte de mis problemas diarios. Dice Lore, por eso lo borré. Sí, la verdad, sí. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que le quiera hacer a Sisi antes de irnos. No, ¿crees, Sisi, que podrías leernos alguno de tus textos en voz alta? Claro que sí. El que tú quieras. ¿Quieren de los que ya están publicados o de los inéditos? El que tú quieras, el que tú quieras. No se los Pídele un inédito para decir que tenemos la primicia aquí. Ah, sí, con gusto, sí. Ok, bueno, es el libro que les ponía, ¿no? Que es poesía amorosa, prositas de amor contra el SAT. Y tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik de los diarios que dice: gasté todo el dinero de la beca y pronto tendré que pedir o buscar trabajo. Es entonces cuando sobreestimaré mi vida actual, exenta de todo horario, de todo compromiso. Ok. Hasta aquí mi relación con sogas, lazos y cuerdas. Nunca aprendí a jugar resorte, pero soy buena estirando historias, molestando. Eso fue lo que hice durante eso fue lo que hice durante 4 años en mi último empleo. Marcar pruebas, corregir encabezados, meter typos y errores sesudísimos. Baches sobre el silencio para no oír el vacío romperse al repetir mi nombre, él mismo con lagunas ortográficas. Mentir, vaya. Creer que era necesaria. Ir por café. Trabajar menos por lo mismo, o sea, por menos. Sentarme 10 horas, las piernas como azules tundras y nervadas a una silla de rueditas. Las mujeres somos buenas en el sector cultura, es lo que dicen. Funcionales, presentables, ordenadas. Cuando me echaron, no dijeron que era por mis mentiras. Culparon a mis poemas. Mis nudos, dijeron. Palabras personales para estirar. Pues ahí. ¡Oh, bravo! Bravo, buenísimo. Yo quiero leerlo. ¿Cuándo va a salir? Pues en cuanto lo mande, ya que espero ya ahora sí, ya lo prometo, este fin de semana. Y pues no sé, yo creo que saldrá como hacia finales del año o en el segundo semestre del año. ¿Y en dónde lo podremos encontrar? Pues va a salir en una editorial de Guerrero, que no sé si tenga distribución en Guadalajara o bueno, en otros estados, pero yo creo que pues ya ahorita pues no sé, espero que se agote la edición y después ya le pido permiso para subir el PDF. Ok, muy bien. Y pues ya para terminar, sí, ¿hay algún ejercicio de creación que te guste, que recuerdes, que nos pudieras recomendar? Sí, bueno, hay 2 cosas que a mí me funcionan mucho cuando quiero escribir. No sé si a veces les pasa como que leen a alguien que les dan muchas ganas de escribir, así de, esto está increíble. Con Ícaro, sí, justamente ahí va a salir, Pati. Entonces, pero a veces como que uno, ¿pero de qué escribo? Así de, eso lo quiero escribir. Entonces, a mí lo que me funciona es encontrar un tema de algo que me guste mucho, ¿no? Por ejemplo,
Tiburón, que la película me fascina y tengo como una relación como, ay, sí, mi infancia idealizada, ¿no? Con esa película. Entonces, como el hecho ya de tener un tema muy definido, como, pues ya te acota un universo de posibilidades. Esa es una. Y la otra es documentar sobre ese tema con un registro muy diferente de archivos, películas, grabaciones, entrevistas de WhatsApp. Pídanle. A mí en la pandemia que no pude ir a los archivos, me sirvió muchísimo pedirle a mamá, oye mamá, ¿te acuerdas de lo que me platicabas del viejito de no sé qué? Ah, sí. Y ese tipo de historias y de registro sonoro son valiosísimos. Entonces, eso, notas informativas. En general, siento que los textos en el sentido semiótico, ¿no? Ya sean películas, videos, memes, cualquier tipo de mensaje ajeno a la poesía nos va a servir para hacer poesía. Creo que enriquecen mucho la diversidad de registros, de hablas en un poema. Entonces, ese sería como mi consejo. Elijan un tema y busquen todo lo que puedan de él, pero cosas que les guste, o sea, sí, ajá, como memes, como fotos, un llavero que tenía su abuelita, no sé, cualquier cosa. Ok, genial, muchísimas gracias. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario antes de cerrar. Bueno, pues entonces nuevamente agradecer también a los presentes por estar, por leer, por sus participaciones y su interés. Y bueno, pues gracias, Isi, por aceptar y por tu amabilidad y llenarnos de motivación, fuera de un perfil, como hay muchos perfiles en el área de la escritura que son como muy serios y muy inalcanzables y es muy sanador como conocer a alguien que pues no sé, sí, o sea, que eres divertida, que eres accesible, muy amable. Entonces, también gracias por eso y por tu escritura. Ay, hermosa Renata, muchísimas gracias por la invitación y por todo el cariño y por escucharme y platicar y muchísimas gracias. Gracias a ti, pues nos estamos viendo entonces. Que tengan bonito día. Bye, buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, bye. Gracias. Gracias y adiós por ellas dos. Muchas gracias. Gracias, lindo día. Gracias, Bye. igualmente. Adiós. Bye. Gracias, adiós. Adiós, adiós a todos. Bye, Sisi. Bye.